Bueno, hola a todos, espero que estén bien. En este video vamos a ver uno de los últimos, bueno, vamos a arrancar con la última unidad, en realidad que nos queda, ¿sí? Que es el financiamiento de las empresas. Nosotros hasta acá veníamos viendo todo lo que era la parte de planificación, qué estrategias de mercado seleccionar según, digamos, nuestro producto o servicio, o lo que ustedes elijan. Venimos de ver también el FODA, ¿sí? Que es bastante importante, que es el que va a terminar en realidad definiendo lo que son las fortalezas y las oportunidades, ¿no? Para poder introducir nuestro producto en el mercado. Y a partir de esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que nosotros encontremos, y obviamente también dependiendo del tipo de mercado, ¿sí? En el que se encuentra mi producto, vamos a determinar una estrategia y a cómo va a ser esa estrategia, ¿sí? Para poder introducirlo. Entonces nosotros venimos viendo todos estos temas y lo que nos falta ver, que es básicamente una de las cosas más importantes, ¿sí? Uno de los temas más importantes ante los cuales se enfrentan todos los seres humanos, básicamente, pero bueno, en nuestro caso vamos a verlo obviamente relacionado a las empresas, que es la cuestión del financiamiento, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Estoy compartiendo ya las slides, pero quiero mostrarles un grafiquito, ¿sí? Que lo van a encontrar en el... Uy, me pasé. Lo van a encontrar en el libro. Antes de seguir, un recordatorio. Hay una unidad que es de financiamiento, ¿sí? En el libro de gestión de las empresas de comunicaciones. Yo después les voy a decir bien qué partes van y qué partes no van, porque no es, a diferencia del otro capítulo, ¿sí? De planificación que iba entero, este capítulo de financiamiento, o sea, la unidad de financiamiento del libro, no van a ir todos los temas, o sea, no es entera que la vamos a ver. Vamos a focalizar en dos cuestiones, ¿sí? Puntualmente. En primer lugar, lo que es la función financiera, o sea, cómo funciona, cómo es el ciclo financiero de la empresa, ¿sí? Para que ustedes puedan entenderlo y tener un marco de entendimiento. Y después, por otro lado, vamos a ver las fuentes de financiamiento, ¿sí? No vamos a entrar en detalles, o sea, obviamente vamos a ver lo que es el ciclo financiero, de hecho, lo tienen acá en esta slide, pero vamos a hacer foco en eso, ¿sí? En cómo se vincula el ciclo económico de una empresa con su ciclo financiero, y después vamos a ver las fuentes de financiamiento, ¿sí? No vamos a ver la unidad entera. Si ustedes, obviamente, esto es la elección de ustedes, si a ustedes les interesa este tema y quieren leer toda la unidad, por supuesto que lo pueden hacer. Van a encontrarse con que hay un montón de detalles y un montón de cuestiones que, bueno, son un poquitito más complejas, ¿sí? Por ahí lo que nosotros venimos viendo, pero obviamente que si a alguno le interesa y tiene alguna inquietud, me quiere consultar, de pronto, no sé, se pone a leer toda la unidad y tiene alguna duda puntual, por supuesto que me lo puede hacer, ¿sí? Nosotros acá vamos a ver, como les decía, vamos a poner la lupa sobre dos cuestiones: el ciclo financiero, ¿sí? Y las fuentes de financiamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con el ciclo financiero, ¿sí? Y acá, bueno, lo que acá lo que dice en la slide es que la función financiera está estrechamente relacionada con las funciones de producción y marketing de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, para empezar, la empresa, por un lado, sí va a tener su ciclo económico, ¿sí? Esperen que los quiero ir cursando con el mouse, acá está. ¿No? Por un lado, la empresa va a tener un ciclo económico, ¿sí? ¿Y qué significa este ciclo económico? Bueno, básicamente la empresa, bueno, va a pensar, o sea, ustedes, por ejemplo, en su proyecto van a pensar el diseño de su servicio o producto que quieran lanzar al mercado, ¿sí? Para tener ese pensamiento de diseño, digamos, y todo el estudio de mercado que nosotros vimos, ¿no? O sea, van a analizar el mercado, van a analizar el público, y una vez que ya tengan, digamos, en la mente, en la idea, bueno, de la idea a la acción tienen que empezar a ejecutar, ¿sí? Ese producto o servicio. Entonces, la primera parte del ciclo económico de la empresa es precisamente el aprovisionamiento, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con aprovisionamiento o abastecimiento? Y bueno,
Si nosotros vamos a diseñar un producto, ¿sí? Vamos a suponer que hacemos una revista de modas, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a tener que hacernos de la materia prima, de las maquinarias, para poder hacer esa impresión de la revista, en caso de que no lo tengamos, ¿sí? Pues, quizás ya la tenemos, pero vamos a necesitar por ahí invertir en algún curso o algo, algún tipo de expertise, porque quizás vamos a tener que encontrarle otra funcionalidad a la máquina, vamos a tener que contratar expertos, o sea, nos vamos a tener que provisionar y hacer de todos los elementos, ¿sí? Necesarios para poder producir, ¿sí? Que sería la segunda etapa del ciclo económico, esa revista, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos primero el aprovisionamiento, luego vamos a tener la producción, ¿sí? Una vez que tengamos los recursos humanos, los recursos, el capital, cuando me refiero a capital me refiero no al dinero, ¿sí? Sino a las maquinarias, a todas las materias primas, a todas las cuestiones, ¿no? O sea, el capital convertido en manufactura, ¿sí? A eso me refiero. Vamos a poder entonces, o sea, una vez que tenemos el aprovisionamiento, pasar a la parte de la producción, y una vez que nosotros ya tengamos las 50.000 unidades de revistas, por ejemplo, ¿sí? Que planificábamos hacer, o mejor dicho, acá en producto acabado, ¿sí? Vamos a tener ya esas 50.000 unidades, digo 50.000 porque se me ocurrió, ¿sí? No por nada en específico, vamos a tener luego de la producción esas 50.000 unidades fabricadas, y una vez, ahora sí, que tengamos ya fabricadas las 50.000 unidades, vamos a pasar a la parte de la venta. Entonces nosotros cuando hablamos del ciclo económico de la empresa nos referimos a este tipo de pasos, ¿sí? Desde que nosotros nos aprovisionamos con nuestro capital para tener los insumos y producir el producto, hasta que finalmente el producto acabado, terminado, sale a la venta, ¿sí? Ahora bien, el ciclo financiero, ¿sí? De la empresa es distinto, o mejor dicho, no es que es distinto, digamos, es otro ciclo. ¿Sí? No es lo mismo el ciclo económico, ¿sí? O sea, la parte de la fase de producción de una empresa, que la parte financiera de una empresa, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos del ciclo financiero, en primera instancia, lo que vamos a ver, digamos, por un lado, es la obtención de nuestros recursos, ¿sí? Cuando hablamos de recursos financieros, hablamos del capital, ¿sí? O sea, nosotros antes hablábamos en aprovisionamiento que necesitábamos los insumos. Ahora bien, para poder tener esos insumos necesitamos tener los recursos financieros, que básicamente sería el capital o el dinero, ¿sí? Bien. Entonces, esta parte de obtención de recursos financieros va a implicar un flujo para la empresa, ¿sí? Porque la empresa va a utilizar sus recursos, después vamos a ver las fuentes de financiación, pero la empresa va a colocar su capital y lo va a transformar en materiales, ¿sí? Materiales para poder hacer el producto en cuestión. Entonces, cuando la empresa o sea, una vez que la empresa adquiere, ¿sí? Los materiales para hacer, decimos que entramos, y mejor dicho, y una vez que tiene los insumos, empieza la fase de la producción, ¿sí? La segunda etapa que veíamos el ciclo económico. En lo que respecta a la parte financiera, se dice que la finanza, o mejor dicho, esos recursos financieros entran como en una etapa de inmovilización, ¿sí? ¿Y por qué decimos que en la etapa de producción se inmovilizan recursos financieros? Bueno, precisamente porque nosotros estamos invirtiendo, ¿sí? O sea, nosotros cuando producimos los insumos o el servicio, nosotros no estamos ganando dinero, ¿sí? Estamos colocando. Y ojo, tampoco lo estamos perdiendo, porque estamos colocando nuestro capital en la producción del insumo que nosotros queremos realizar, para luego sí poder recuperar esos recursos financieros. ¿Y cuándo vamos a poder recuperar esos recursos? Y bueno, cuando justamente una vez que nosotros tengamos el producto acabado, podamos colocarlo en la venta, ¿sí? Entonces, ojo con esto, y les digo ojo, no porque haya que tener, no porque esté mal o implique, digamos, más que nada para una alerta, para que presten atención. ¿Sí? Porque cuando nosotros decimos inmovilización de recursos financieros, desde el punto de vista de la empresa, nosotros no estamos perdiendo plata, ¿sí? Porque estamos invirtiendo nuestro capital, lo estamos poniendo al servicio, ¿sí? De un insumo que luego nos va a permitir recuperar estos recursos financieros.
Y cuando hablamos de recuperar recursos financieros, no es que vamos a suponer que en la obtención nosotros vamos a suponer que estamos hablando de 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos nuestros 100.000 pesos, nos ponemos a producir. Nosotros después no es que vamos a recuperar esos 100.000 pesos. Nosotros vamos a recuperar esos 100.000 pesos más la ganancia, ¿sí?, que vamos a tener luego de la venta del producto. Recuerdan que cuando fijábamos los precios, nosotros nos fijamos los precios para estar empardados, ¿sí?, porque si no estaríamos perdiendo, ¿sí? ¿Recuerdan cuando veíamos tasa de interés? Que el dinero a través del tiempo va perdiendo valor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de recuperar recursos financieros, no estamos hablando de que vamos, o mejor dicho, estamos hablando de que vamos a recuperar esos 100.000, pero también vamos a tener una ganancia, porque si no, nada de esto tendría sentido, ¿sí? Si yo voy a tener 100.000 pesos y los voy a poner a producir para luego volver a recuperar 100.000 pesos, en realidad estoy perdiendo dinero, no estoy generando una ganancia ni valor agregado para mi empresa. Valor agregado me refiero en el sentido de ganancia, ¿sí? No en el sentido de producto que vimos al principio. Entonces, a lo que voy con esto, ¿no? Al principio nosotros decíamos que el ciclo financiero está estrechamente relacionado, ¿sí?, con el ciclo económico, porque, bueno, básicamente en cada parte del ciclo económico de la empresa interviene, ¿sí?, una función financiera diferente, y es por eso que decimos que están relacionados, ¿sí? O sea, permanentemente las finanzas de una empresa están en movimiento, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo puedan registrar, porque no, digamos, no es que nosotros vamos a suponer que queremos, vamos a suponer que nos queremos poner un emprendimiento de fotografía, ¿sí? O sea, no es que nosotros invertimos en generar la página de Instagram, compramos la cámara de fotos y ya está. No, o sea, nuestras finanzas, ¿sí?, van a ser en primera instancia, sí, básicamente invertir ese dinero, pero luego ese dinero nosotros no es que lo perdemos, ¿sí? Lo vamos a tener inmovilizado hasta que nos pongamos o mejor dicho, en el momento en que estamos produciendo. Y luego cuando nosotros empecemos a tener las primeras ganancias de ese servicio, que en este caso, ¿sí?, el servicio de fotografía que nosotros estamos dando, ahí vamos a empezar a recuperar los recursos que invertimos al principio, ¿sí? Y recuperar, vuelvo a repetir, no significa salir parejos, ¿sí?, en términos del dinero que invertimos al principio, sino recuperarnos más la ganancia que habíamos estipulado al principio, ¿sí?, al momento de fijar el precio de nuestro producto o servicio. Entonces, lo más importante de esta parte, ¿sí?, es que ustedes lo puedan, digamos, ver esto, que las finanzas no son algo estático, no es algo que nosotros pedimos un préstamo y listo, ya está, hasta que después, bueno, tengo la ganancia, entonces recupero el invertido. No, no, no. La parte de inmovilización de recursos es importante también, porque nosotros cuanto más tiempo también tengamos inmovilizados esos recursos, es decir, cuanto más tiempo nos demoremos en sacar nuestro producto o servicio a la venta, nos va a costar más recuperar el recurso financiero, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí?, que así como, digamos, el ciclo económico real de la empresa, digamos, aprovisionamiento, producción, producto y venta, ¿sí?, es algo cíclico y es algo que se mueve permanentemente, lo mismo sucede con las finanzas de las empresas, ¿sí? Y acá decimos que está estrechamente relacionada con la producción y el marketing de la empresa. ¿Y por qué decía? A ver, bueno, obviamente yo no les puedo preguntar, quizás les haga esta pregunta cuando tengamos el encuentro en vivo, pero ¿por qué? Donde más está relacionada es con la producción y con el marketing. Y bueno, porque justamente son las etapas anteriores, ¿sí?, a la venta, ¿sí? Entonces quiere decir que mis finanzas durante la producción y la campaña de marketing van a estar inmovilizadas, ¿sí? Entonces, cuanto más tiempo yo me demore acá, más tiempo voy a tardar en tener mis ganancias y recuperar el capital que invertí al principio. Y ojo, porque esto no tiene que ver con que es malo, si yo tardo mucho es malo, no. Porque hay empresas que financieramente son muy sólidas, ahora vamos a verlo en la segunda slide, ¿sí?,
Hay empresas que son muy sólidas y se pueden dar el lujo de, si quieren estar un año produciendo un insumo y lanzando y haciendo toda una campaña de marketing, lo pueden hacer perfectamente. O sea, acá lo importante que ustedes se lleven también es que no es que porque yo tardo mucho entonces es malo, y tardo más es malo, no. O sea, no necesariamente. Si la empresa tiene una buena espalda financiera, bueno, o sea, puede bancar hasta incluso 2 años, a veces tardan las empresas en lanzar un producto al mercado, ¿sí? Y se pueden dar el lujo de tener inmovilizado, ¿sí?, el capital esa cantidad de tiempo. Ahora, si yo soy un emprendedor, y bueno, ahí me va a costar un poquito más, y ahí sí me va a perjudicar un poco si yo me demoro demasiado, pero también tiene que ver con la espalda financiera, ¿no? Que cada emprendedor tiene la espalda financiera que implica. Bien, vamos a seguir. Bien, bueno, esto es un poco lo que yo les estaba haciendo. O sea, esto tiene mucho texto, pero a mí me gusta ponérselos acá en el PowerPoint para que ustedes los tengan a modo de resumen. Es básicamente un resumen de lo que acabamos de conversar, ¿sí? La función financiera, entonces, como para concluir todo lo que dijimos, es supone, ¿sí?, el nexo entre el ciclo económico y el ciclo financiero, ¿sí? Teniendo en cuenta que la utilización de los recursos productivos, la obtención de la producción y su venta no siempre coinciden con el ciclo de captación, inmovilización y recuperación de los recursos financieros. Bien. Recién lo que nosotros acabamos de ver es como, no sé si llamarlo modelo ideal, ¿sí? Pero sí es como, digamos, el arquetipo, por decirlo de una forma, de cómo debería funcionar una empresa madura, ¿sí? Ahora bien, hay empresas que tienen y atraviesan situaciones particulares en los que, como les decía recién, no pueden estar mucho tiempo con capital inmovilizado, ¿sí? Vieron que a veces las empresas pasan muchas veces que tienen problemas de liquidez, por ejemplo, para pagarle los sueldos a los empleados. En pandemia esto lo escuchamos mucho, ¿sí?, en las noticias, lamentablemente. Por ejemplo, tienen un vencimiento, ¿sí?, de deuda. Pues vamos a suponer, miren, quiero ir a la partecita esta. Vamos a suponer que la empresa se la jugó por un nuevo proyecto y en realidad estos recursos que necesitó al principio para poder producir, es decir, para poder abastecerse y luego producir, vamos a suponer que la empresa pidió un préstamo, ¿sí?, a una entidad financiera, vamos a suponer que a un banco, ¿sí? Entonces, si el vencimiento de ese préstamo, o si la primer cuota de ese préstamo, la empresa lo tiene que pagar en esta parte donde tiene inmovilizados sus recursos, y bueno, va a estar en problemas, ¿sí?, porque no va a tener recuperados sus recursos financieros, ¿sí?, para poder afrontar ese vencimiento, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir con esta parte, ¿sí?, y lo que vamos a terminar llamando, digamos, lo que dice acá, periodo de maduración de la empresa, es esta cuestión que en realidad la atraviesan no solo, la atraviesan en primera instancia la mayoría de las empresas, ¿sí? Ninguna multinacional nace multinacional, ¿sí? De hecho, hay muchísimas historias de empresas que empezaron siendo familiares, y después se terminaron en grandes multinacionales. Entonces, todo ese proceso madurativo de la empresa va a tener que ver con poder consolidar el ciclo económico y el ciclo financiero, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con poder consolidarlo? Y bueno, básicamente que a mí no me aparezcan este tipo de problemas, ¿sí?, de tener que, por ejemplo, afrontar el pago de un vencimiento de una deuda, y de paso, esto también, se los digo, la mayoría de las empresas tienen deudas, ya sea con bancos o con holdings, ahora vamos a ver, digamos, los tipos de fuentes de financiación, ¿no? Entonces, por más que a la empresa le vaya súper bien, cuando la empresa tiene problemas de liquidez, ¿sí?, por ejemplo, esto de tener que pagar de repente los aguinaldos cuando no tuvieron buenas ventas, ¿sí?, todas terminan recurriendo a fuentes de financiación para resolver esos problemas, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el grado de maduración, ¿sí?, de la empresa, y un poco para concluir esto que estamos conversando, a mayor grado, digamos, de concordancia entre el ciclo económico real y ciclo financiero, perdón, a mayor nexo y mayor consolidación, mayor va a ser el grado de madurez de la empresa, ¿sí?
Esto es lo que básicamente significa esto. Esto yo se los puse porque los dice el libro, ¿sí? Lo pone con estas palabras. Entonces a mí me gusta traerlo textual para que lo podamos trabajar. ¿Sí? Entonces al final les leo lo último que puse acá. Dice, bueno, las inversiones o inmovilizaciones financieras que se realizan dentro del periodo de maduración se consideran inversiones cíclicas, ya que requieren de su renovación en cada ciclo. ¿Sí? Esto significa, nosotros vimos los ciclos, ¿sí? Y obviamente las inversiones necesitan, digamos, el ciclo, ¿cuándo empieza y cuándo termina? Bueno, empieza cuando yo aporto, ¿sí? Ese capital o esa inversión, se produce el insumo, ¿sí? Con la inmovilización y luego recupera. Entonces, por eso se dice que son cíclicas, ¿sí? Entonces, estas se realizan, por tanto, en aquellos factores de producción que se agotan una vez han sido utilizados en el ciclo de explotación, puesto que han quedado incorporados tras su transformación en el producto final, ¿sí? Bueno, esto es un poco, y parece medio un trabalenguas, pero esto es un poco lo que venimos hablando, ¿sí? Básicamente acá lo que está hablando en que las inversiones, ¿sí? No es que se pierde, o sea, el capital pasa por un proceso de transformación, ¿sí? En el producto final, y luego ese producto final va a volver a transformarse en dinero, ¿sí? Y en un recurso para otra eventual, digamos, inversión y otra producción del mismo insumo, ¿sí? El mismo insumo mejorado con un valor agregado o un insumo diferente. Por eso hablamos de ciclos, ¿sí? Esto también es importante que se lo lleven. Bien, vamos a continuar. Bueno, y acá ya entonces entramos en el tema de las fuentes de financiación, ¿no? Porque hasta acá venimos hablando de el ciclo económico de la empresa, el ciclo de financiamiento o de las finanzas, ¿sí? Y ahora vamos a hablar finalmente, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar todos, o desde dónde nos vamos a hacer, digamos, de los recursos para poder realizar estas inversiones, ¿no? Entonces acá lo que tienen en estas tres columnas son tipos de clasificación de las fuentes de financiación, ¿sí? O financiamiento, como quieran decirlos. A mí lo que nosotros vamos a enfocar va a ser en la tercera, ¿sí? O sea, después hay otras slides que tienen que ver con, básicamente, describir bien según el criterio de propiedad de fondos, porque me parece que, y el libro, digo, también lo resalta así, ¿no? Digamos, el libro que cuando ustedes vayan a leer la unidad, van a decirle, bueno, antes de nombrar a las fuentes de financiación, vamos a decir cómo las clasificamos, ¿sí? Porque imagínense, y esto antes de entrar en los detalles, les hago la pregunta abierta de cuántos tipos de financiación conocen. Por ahí alguno de ustedes me va a decir, no, profe, yo solamente conozco la del banco, yo solamente conozco, no sé, o la del banco, o por ahí una donación que puede llegar a ser una ONG, ¿sí? O el Estado, ¿sí? El Estado como actor, como proveedor de subvenciones, pero hay muchísimas fuentes de financiamiento. Entonces lo que hace el libro, que a mí me parece súper interesante, es ordenarnos, ¿sí? Y determinar criterios de, bueno, ya que son un montón las fuentes de financiación, bueno, establezcamos unos criterios para poder clasificarlas y para poder después describirlas bien con ejemplos bueno, y para que esté un poco más claro, ¿sí? Para que no sea así como una bolsa de gatos, o hablando mal y pronto, ¿no? Bien. Entonces, la primera fuente de financiación, o sea, o mejor dicho, el primer tipo de clasificación, que es el más simple, sí va a ser según su procedencia. Entonces, acá cuando hablamos de procedencia, básicamente vamos a referirnos a si se trata de recursos internos, ¿sí? O externos a la empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de recursos internos o autofinanciamiento, ¿sí? Nos vamos a referir a financiamiento generado por las propias ganancias de la empresa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de autofinanciamiento, estamos hablando ahí de una fuente de financiación, porque quiere decir que nosotros estamos utilizando ganancias, ¿sí? Que obtuvimos pero quizás un producto exitoso. Muchas veces pasa en las empresas, esto yo lo veía en marketing, me acuerdo cuando daba la materia marketing, las empresas que tienen una cartera amplia de productos, todos los productos no son exitosos siempre, pero ayudan a sostener la marca, ¿sí?
y ayudan a que la empresa se quede vigente en el mercado, ¿sí? Ejemplo, si yo soy Bagley, ¿sí? Y mi competencia Mondelez, creo que son empresas, sí, creo que no la compró Bagley, Mondelez, creo que no, pero bueno, vamos a suponer que son dos empresas distintas, ¿sí? Si yo veo que saca una galletita con chispas de chocolates, y bueno, yo medio me voy a quedar un poco afuera del mercado si no hago lo mismo, ¿sí? Entonces por ahí no me dan mucha ganancia esas galletitas con chispas de chocolate, pero yo lo hago para mantener la imagen de la empresa, ¿sí? Como competitiva ante, valga la redundancia, sus competidores también. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Bueno, lo que suele suceder es que las ganancias que se obtienen por determinados insumos o servicios muchas veces son fuente de financiación de estos otros productos que por ahí no son tan exitosos, ¿sí? Como por ejemplo este ejemplo que les estaba diciendo, por ahí Bagley, no sé, la rompe con las galletitas de Salvado, ¿sí? Todo el mundo compra, por más que Mondelez tenga 5 tipos de galletitas de Salvado, la gente compra Bagley porque son las mejores, son las más ricas, entonces todas esas ganancias que se dan por el consumo, ¿no? Y por las ganancias de ese insumo en particular, a mí me ayuda a financiar y a sostener el mínimo, digamos, el mínimo capital necesario para sostener la producción de las galletitas de chispas de chocolate, ¿sí? Esto pasa en casi todas las empresas, ¿sí? Sobre todo las empresas que tienen carteras de producto, y pasa también, obviamente, con las empresas de comunicación, también, ¿sí? Digamos, todo el grupo La Nación, por ejemplo, obviamente no, el diario, ¿sí? El canal ahora que tiene de televisión, que en realidad ya lo tiene desde hace rato, pero ahora es como que le dieron un boost, ¿sí? Así un boost de inversiones, hay muchas más figuras que antes no tenían, por ejemplo. Bueno, o sea, evidentemente, digo, les reditúa, ¿sí? Porque es realmente muy, muy importante la financiación, ¿no? Entonces digo, el diario La Nación, creo que, no les quiero mentir, pero es el número 1 en visitas a internet, en suscripciones, en todo lo que es la web. Posiblemente, digo, La Nación haya podido utilizar esos tipos de recursos, ¿sí? Para poder lanzar esta nueva imagen, ¿sí? Por ejemplo, del canal de la televisión, pone todas estas nuevas figuras de La Nación. ¿Y qué quiero decir con esto? No quiero decir que lo está sosteniendo con eso, pero inicialmente quizás sí, y después cuando empieza a dar los dividendos y las ganancias, ¿no? A través de la publicidad y a través de un montón de otros recursos, cuando esos programas de televisión empiezan a dar las ganancias correspondientes, bueno, ahí ya va a dejar de autofinanciar, o sea, o mejor dicho, se va a autofinanciar el producto solo, ¿sí? Espera un segundito que voy a poner pausa. Bueno, acá volví, disculpen que tuve que atender una llamada, voy a volver a compartir la pantalla. Acá está. Bueno, me había quedado entonces según su procedencia, ¿no? Les estaba explicando, ya me acordé, el ejemplo de La Nación, ¿sí? Bueno, entonces ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, de un recurso de autofinanciación, ¿sí? Digamos, sí, internos, ¿no? Interno de autofinanciamiento es lo mismo. Entonces, después, por otra parte, pueden ser externos, ¿sí? También la procedencia de las fuentes. En este caso pueden ser obtenidos por aportaciones de socios, ¿sí? O por otros inversionistas. Cuando nosotros hablamos de aportaciones de socios, ¿sí? Y de hecho acá lo puse, recursos ajenos, ¿sí? Una cosa es que yo autofinancie los productos con mis propios dividendos, o sea, con mis ganancias que yo obtengo por los productos. Y otra cosa es que si yo soy dueña de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, o formo parte de la sociedad que la compone, ponga recursos de mi cuenta, o sea, recursos míos personales, para la empresa, ¿sí? Entonces, en esos casos son externos, ¿sí? Porque solamente, y esto es importante que ustedes también lo tengan en cuenta también cuando hagan su trabajo, solamente vamos a decir que son internos cuando estamos hablando de las ganancias de la empresa, ¿sí? Después cuando veamos según el criterio de propiedad de los fondos, después ahí sí va a cambiar, ¿sí? Porque nosotros si hablamos de la procedencia, estamos hablando de la empresa, ¿sí?
sea, si es adentro o fuera de la empresa y de los resultados de la empresa. No de si soy el dueño de la empresa, si el inversor, o mejor dicho, el dueño de la empresa forma parte del, digamos, del recurso ajeno, porque yo no estoy invirtiendo ganancias de la empresa, sino que estoy tomando recursos personales, ¿sí? Por ejemplo, o estoy agregando recursos desde mi propia cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la procedencia, esos sí son recursos externos, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa con el criterio de propiedad de los fondos, ¿sí? Porque una cosa es, bueno, no quiero entrar ahí porque si no ya me tengo que poner a explicar según el criterio de propiedad de los fondos, y eso va a lo último, ¿sí? Quiero terminar primero con madurez de capitales para que quede un poco claro, o sea, un poco más claro esto, y después ya vamos a pasar a propiedad de los fondos, ¿sí? Entonces, hablamos de procedencia, ahora vamos a hablar según la madurez de los capitales, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de la madurez de capitales estamos refiriéndonos puntualmente, por un lado, a lo que, digamos, se llaman, o mejor dicho, los que los autores llaman recursos permanentes, ¿sí? Que tienen que ver con aquellos que están vinculados para financiar, por ejemplo, la compra de una máquina, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes quieren desarrollar un producto para el cual necesitan importar un robot, ¿sí? Esto es mi empresa, este ejemplo lo tengo bastante fresco porque mi empresa, mejor dicho, la empresa para la cual yo trabajo, tiene muchos de estos casos, ¿sí? En otras filiales, no tanto para Argentina, pero sí para otras filiales, porque bueno, yo ya esto les había comentado, pero mi empresa se dedica a hacer fragancias y sabores, y muchas veces las complejidades de determinadas fragancias hacen que se necesiten determinados robots, ¿sí? Para aplicar, de aplicación, y bueno, es como los procesos son bastante complejos, entonces se necesitan muchos robots específicos. Entonces, cada vez que digamos que se tiene que hacer un nuevo desarrollo, casi la mayoría de las veces se tiene que invertir o en mejorar los robots que ya están, ¿sí? O cargando otro software, ¿sí? O bien comprando directamente uno nuevo. Entonces, cuando hablamos, según la madurez de los capitales, ¿sí? Dentro de lo que serían los recursos permanentes, nos referimos a estas inversiones específicas, ¿sí? Para poder llevar a cabo la compra de capital, de elementos de capital fijo, que serían estas cosas, ¿no? Digamos, robots, o máquinas industriales, ¿sí? O por ahí lo que también muchas veces forma parte de lo que es el capital fijo en las empresas, ahora que está, por ejemplo, el home office, todos estamos haciendo home office, por ejemplo, las notebooks, ¿sí? Forman parte del capital fijo también, ¿sí? Entonces, todas las, digamos, las inversiones y la financiación que sea para ese tipo de objetivos, ¿no? Donde yo la recuperación de ese dinero, o sea, del dinero que invierto en las notebooks, por ejemplo, y bueno, lo voy a recuperar en el muy largo plazo, no es que yo voy a producir algo, o mejor dicho, sí vamos a producir nuestro trabajo con las notebooks, pero la ganancia y el dividendo de eso se va a recuperar en el largo plazo, ¿sí? Entonces por eso hablamos de recursos permanentes, ¿sí? Son los activos, o recursos permanentes, o lo que se llama en el mundo empresarial los activos de capital fijo, ¿sí? Bien, entonces este financiamiento está formado por los recursos propios y ajenos, ¿sí? O sea, no importa acá si viene de afuera o de adentro, lo importante es para el objetivo, o mejor dicho, lo más importante es que yo voy a recuperar, digamos, esa inversión, voy a poder afrontar los costos de ese financiamiento en el largo plazo, ¿sí? No en el corto plazo. Y por otro lado, después vamos a tener, además de estos recursos permanentes, vamos a tener los recursos exigibles a corto plazo, ¿sí? Que son recursos financieros ajenos que requieren su devolución en el corto plazo y que por ello se destinarán a inmovilizaciones de circulante. Esto, por ejemplo, o mejor dicho, este ejemplo se los di recién cuando comenté que a veces las empresas tienen, por ejemplo, problemas de liquidez para pagar los sueldos, ¿sí? Entonces, yo ahí lo que estoy teniendo, si yo soy una empresa y tengo de pronto esa problemática, es una problemática que yo necesito resolver en el corto plazo, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, se está acercando junio y yo estoy viendo que con mis ganancias no llego a pagar el aguinaldo a todos los empleados. Entonces, lo que yo necesito ahí
es recurrir a una financiación a corto plazo que me pueda proveer la liquidez, ¿sí? Rápidamente, porque es un problema que lo tengo que resolver ya, y cuya devolución, obviamente, también va a ser en el corto plazo, ¿sí? No es algo que yo voy a estar, porque también lo que suele suceder es que no me quiero meter en este tema porque acá estaría abriendo otra puerta, pero por lo general, cuando cuando una empresa tiene problemas de liquidez, no son sumas como mega millonarias, ¿no? O sea, son problemas financieros puntuales que por ahí la empresa, lo que suele suceder es que se le juntan muchas veces, por ejemplo, puede ser que surja, o mejor dicho, que se le junte un vencimiento de una deuda anterior, ¿sí? Con, por ejemplo, el pago de los aguinaldos de los empleados. Entonces, de pronto, en una situación específica, la empresa tiene que afrontar esas dos situaciones que se le juntaron, ¿sí? Y no tiene la liquidez suficiente para poder afrontar ambas obligaciones. Entonces, se recurre, digamos, a un financiamiento a corto plazo, porque la empresa sabe, en definitiva, que después con las ventas, sí lo va a poder, o por ahí la empresa está pendiente de cobrar un dinero, ya sea por las ventas o por acciones que tenga, pero no llega en el tiempo, ¿sí? A recibir ese dinero y poder afrontar ambas obligaciones, por ejemplo. Entonces, para salvarlas, entre comillas, ¿no? Para salvar ese momento, la empresa recurre a un préstamo, ¿sí? O a una necesidad financiera. Puede ser que por ahí un inversor externo aporte ese dinero, no necesariamente estamos hablando de un préstamo bancario, ¿sí? Muchas veces sí, pero otras veces puede ser que no. Muchas veces lo que sucede es que las empresas, por ejemplo, multinacionales, tienen casa matriz, por ejemplo, en Europa, ¿sí? Entonces, bueno, si tienen un problema financiero de liquidez en Argentina, la empresa, digamos, de la casa matriz de Suiza, o de Francia, por ejemplo, o de donde sea, o de Italia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los autos, Fiat, gira, ¿sí? Dinero para que la empresa pueda afrontar esas obligaciones, y luego las devuelve, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? Bien. Vamos a pasar ahora sí a la que más me interesa de todas las clasificaciones, ¿sí? Porque acá es donde vamos a entrar en detalle en cada una. Entonces recién vimos lo que era según la procedencia, según la madurez de los capitales, y ahora sí vamos a ver según el criterio de propiedad de los fondos. Y esto es lo que muchas veces puede confundirlos. Sí, ustedes en el trabajo, en la consigna digamos, de la fuente de financiación que van a seleccionar para su proyecto, la van a seleccionar teniendo en cuenta esta clasificación, ¿sí? Según el criterio de propiedad de fondos. Porque no es que tenga miedo, pero temo que ustedes, si eligen madurez de capitales o procedencia, a veces puede ser un poco confuso. Entonces, esta que está bien descrita en el libro, que es la más sencilla, en términos de quién pone la plata, ¿no? Básicamente, porque estamos hablando de criterio de propiedad de los fondos, o sea, si la persona o la entidad que está aportando ese dinero viene de afuera de la empresa, es parte de la empresa o no, en fin, ahora vamos a verlo con ejemplos. Pero yo después esto igual se los voy a aclarar cuando tengamos el encuentro en vivo. Esta tercera clasificación va a ser la que ustedes van a utilizar para poder hacer la consigna del trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Por un lado puede ser, bueno, la división va a ser propios y ajenos, ¿sí? Es decir, que las propiedades, o sea, la propiedad va a ser de alguien de la empresa o de alguien fuera de la empresa. Entonces, cuando hablamos de propios, ¿sí? Nos estamos refiriendo a las aportaciones de capital de los propietarios, ¿sí? O de los recursos internos del autofinanciamiento, de aportaciones de terceros no sujetas a devolución. Esto es importante, ahora lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de una donación que no se devuelve, ahí estamos hablando de un recurso propio, no estamos hablando de un recurso ajeno. ¿Por qué? Porque la propiedad, digamos, de ese capital, ¿sí? Es como que se toma, que es parte de la empresa, ¿sí? Si yo estoy donando algo, es parte de la empresa. Igual ahora lo vamos a ver más en detalle.
Pero no me quiero olvidar, vieron que acá, cuando hablábamos de internos o externos, hablábamos de que el accionario de la empresa, vieron que autofinanciamiento, según procedencia, es interno y acá también es propio, ¿sí? Pero cuando hablamos de las personas que son, están dentro de la empresa, en este caso estamos hablando también de que forman parte del interior, ¿sí? Que son propios de la empresa, no que es un agente externo, digo, si es el dueño de la empresa y eso. ¿Sí? Eso que veíamos acá. Después igual se los voy a aclarar en la clase en vivo por las dudas, o si a ustedes no les quedó claro, lo repasamos, ¿sí? Pero en el criterio de propiedad de fondos es un poquito diferente. ¿Sí? Ustedes presten atención siempre en esta clasificación, según el criterio de propiedad de los fondos. ¿Sí? Bien, entonces por un lado hablamos recién de los propios y ahora vamos a hablar de los ajenos, ¿sí? Que son aportados por terceras personas ajenas a la empresa, y que ésta deberá devolver en el plazo pactado, haciendo frente a los costes de intereses y el tipo de moneda y tipo de cambio de la moneda. ¿Les suena costes de intereses? ¿Sí? Bueno, yo lo que siempre sugiero es que repasen, ahora igual vamos a hablar ahora vamos a diferenciar los financiamientos y todo, pero estaría bueno que ustedes después de ver este video, vuelvan al video de tasa de interés porque les va a ayudar bastante, ¿sí? A consolidar algún tipo de, por ahí, cosita que haya quedado por ahí dando vueltas, ¿sí? Bueno, vamos avanzando. ¿Qué pasó? Bien. Estamos en recursos propios, bien. Entonces, como les dije recién, recursos propios, ¿sí? Hay tres tipos, ¿sí? De financiamiento que surgen de recursos propios, ¿sí? Si tenemos en cuenta el criterio de la propiedad, de quién es el dueño de ese dinero, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener la aportación de los propietarios o socios, ¿sí? Que, bueno, básicamente son aportes externos y representan recursos permanentes, ya que no se devuelven como tales, ¿sí? ¿Por qué no se devuelven como tales? Porque si yo estoy invirtiendo dinero, si ustedes después, o sea, por ejemplo, si yo soy formo parte de los accionistas, ¿no? De la empresa, soy dueña de la empresa, en parte, y estoy invirtiendo dinero, yo después voy a recuperar mi dinero más las ganancias, ¿sí? Acorde a lo que veíamos al principio con el ciclo de financiamiento. Entonces, no es que me van a devolver lo mismo que yo puse, me van a devolver lo mismo que yo puse más las ganancias, ¿sí? De haber pasado por el ciclo financiero, ¿sí? Y el ciclo económico de la empresa. ¿Bien? Entonces, bueno, a ver, seguimos. En pequeñas y medianas empresas son la administración y algunas entidades financieras las que ofrecen su intermediación, ¿sí? Para facilitar las aportaciones al capital social de las empresas, poniendo en contacto a inversores con emprendedores, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿sí? Las empresas que por ahí pueden necesitar financiamiento y quizás los dueños no están en condiciones, ¿sí? de aportar este dinero, en lugar de que sea un préstamo desde afuera, ¿sí? Es un préstamo que, o sea, van a invitar a sumarse, ¿sí? al directorio, vamos a suponer, de la empresa, a nuevos inversores. Entonces ya el inversor que va a aportar ese capital no está fuera de la empresa, sino que va a empezar a ser parte de la empresa también. Entonces, por eso decimos que son propios y no ajenos, ¿sí? Ojo que puede darse también, que por ahí una inversión de afuera, después vamos a ver qué pasa con los recursos ajenos, ¿sí? Pero ahora estamos en los propios. Si ese inversor pasa a formar parte del directorio, ¿sí? Por la compra de acciones o lo que fuera de esa empresa, vamos a decir que es un recurso propio, ¿sí? Porque en definitiva se va a transformar en un socio, esa persona que ingresa al grupo accionario de la empresa, ¿sí? Eso es importante que quede claro. Después acá va a aparecer de vuelta la autofinanciación, que ya la conversamos, ¿sí? Se compone fundamentalmente de las reservas, ¿sí? Y procede de recursos generados en el interior de la propia empresa, ¿sí? Esto es, financio mis producciones con mis propias ganancias, ¿sí? Y después, por otra parte, vamos a tener los aportados por terceros que no exigen su devolución, ¿sí? Y acá es donde van a entrar las ayudas públicas o subvenciones, ¿sí? Por ejemplo, esto es cuando el Estado, vieron que la pandemia
Bueno, en realidad es un mal ejemplo porque sí exigen la devolución. Pero muchas veces, digo, hay entidades, sí, puede ser el Estado o no, ¿sí? No se me ocurre ahora no tengo presente ningún ejemplo en el corto plazo porque todos son con devoluciones, si bien son devoluciones a largo plazo, ¿sí? Son devoluciones al fin. Pero bueno, vieron que a veces el Estado lanza como estas ayudas, estos préstamos con una tasa de interés muy baja, prácticamente, digamos, representativa, ¿sí? No es la tasa de interés que por ahí te va a dar un banco, ¿sí? Es una tasa de interés mucho más baja y en plazos mucho más flexibles y largos para que las empresas puedan afrontar sus deudas. Bueno, ese no sería este caso, ¿sí? Porque el Estado sí exige la devolución, no es que no. Pero sí aplicaría por ahí cuando vieron que a veces las empresas por aportar, no sé, por ahí ganan premios, quizás por tener una política inclusiva, ¿sí? Por emplear, vamos a suponer, empleados con capacidades diferentes, ¿sí? Eso tiene efectos en la empresa. Puede ser que les reduzcan impuestos, pero también a veces concursan, ¿sí? Para premios internacionales y les terminan dando diferentes fundaciones donaciones, ¿sí? Digamos, como resultado, ¿no? Del beneficio social de que se trate de una empresa inclusiva, ¿sí? Eso sí serían ejemplos. Y después, bueno, yo hablé recién de las ayudas del Estado. A veces lo que sucede es que el Estado exige la devolución del préstamo flexible que por ahí larga, pero hay una parte de ese préstamo que sí forma parte de una subvención. Y esto no es un ejemplo, a ver, no sería un ejemplo que aplicaría a una empresa, pero ustedes se acuerdan que en los planes Procrear, ¿sí? Había una parte, no sé si alguno quizás aplicó o lo recuerde, pero bueno, para repasarlo un poco, el plan Procrear, básicamente uno tenía que tener una determinada suma de dinero, un porcentaje del terreno o casa que quisiera comprarse, y el Estado le facilitaba un dinero, ¿sí? Con una tasa de interés que era mucho más baja, ¿sí? Digamos, a que la tasa bancaria, ¿sí? Entonces, una parte de ese dinero estaba subvencionado por el Estado y no era que uno tenía que devolver el 100%, sino de la parte prendaria o la parte que el Estado exigía, ¿sí? Cuando hablamos de subvenciones, cuando decimos, bueno, esto está subvencionado por el Estado, muchas veces lo que sucede también esto es con las escuelas, ¿sí? Hay muchos colegios católicos que las cuotas, ¿sí? Que le cobran a los alumnos son muy bajas porque una parte las paga el Estado, entonces la escuela, eso no es un préstamo del Estado a las escuelas católicas, ¿sí? Eso es una exhibición de pagos, ¿sí? O un facilitamiento de parte del Estado, o mejor dicho, una cobertura de parte del Estado para que las más personas puedan acceder a una cuota más accesible. ¿Sí? Lo mismo que pasa con los préstamos que comentaban recién. Esto existe, hay a veces proyectos de MIPYME, por ejemplo, donde una parte por lo general está, si bien la totalidad no es gratis todo, porque tienen que luego devolverlo, siempre es mucho más fácil que si fuera un préstamo bancario, y hay una parte que por lo general suele estar subvencionada, ¿sí? Por el Estado y que no hay que devolver. Entonces, en ese caso sí estaríamos hablando o sí entraría en esta clasificación de recurso propio aportado por tercero que no exige su devolución, porque una parte sí está subvencionada, no la totalidad, pero una parte está. Entonces a esa parte sí es claramente algo que no hay que devolver. Que bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a seguir un poquito más, ¿sí? Y bueno, y ahora llegamos a lo que sería la última parte, que es desde el criterio, digamos, de propiedad de fondos, lo que serían los recursos ajenos. ¿Sí? Y acá básicamente yo se los puse acá arriba, préstamos, porque es el ejemplo típico, ¿sí? El préstamo bancario es el ejemplo típico, ¿sí? Que van a encontrar acá, aunque por supuesto hay otros, ¿sí? Entonces vamos por parte. Acá hay 4 que a mí me parecieron los más importantes. Creo que el libro menciona alguno que otro más, pero a mí me interesan estos, ¿sí? Que queden claros. Entonces, por un lado vamos a tener los recursos a corto plazo, ¿sí?
que para estos autores, digamos, estos recursos son los provenientes de los trabajadores de la empresa por retención de algún impuesto sobre la renta, ¿sí? y sobre la seguridad social. Esto es cuando, por ejemplo, a ver, esperen, déjenme que se me ocurra. Sí, esto acá en Argentina no se usa mucho, ¿sí? Es algo más en Europa, ¿sí? Donde los trabajadores de la empresa aportan, ¿sí? Esto puede pasar en las cooperativas. Vieron que este ejemplo lo vimos nosotros en otra, ahora no me acuerdo cuándo, pero estoy segura de que yo mencioné el ejemplo de las cooperativas, que por ahí la empresa se funde, ¿sí? Está fundida, entonces se la quedan, o sea, va como una especie de remate, y la compran, entre comillas, ¿sí? O se hacen cargo de la compra otra persona y la administración se hace cargo y los empleados de los trabajadores, ¿sí? Entonces, digamos, todo ese dinero aportado, ¿sí? por los trabajadores, en este caso entraría como un recurso a corto plazo, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es ajeno y no? No, a ver, esperen un segundito. A ver, esperen un segundito porque creo que me estoy confundiendo. Bueno, acá volví. Chicos, disculpen, a ver, les voy a volver a compartir, porque en realidad ahora van a ver que desaparecieron los recursos a corto plazo, porque el año pasado yo los había sacado de la presentación, porque justamente en Argentina era muy poco común ese tipo de recursos financieros y a los chicos los confundía. Y la realidad es que es algo que sucede mucho más en el mercado europeo que en el mercado nacional. O sea, mercado nacional me refiero a lo que es en los contextos, ¿no? Entonces yo en realidad lo había sacado, ¿sí? De la presentación el año pasado, y cuando busqué la presentación para hablar de esto con ustedes ahora, agarré una presentación vieja, no la más nueva que tenía, y eso yo se lo había sacado. Entonces, nada, la cuestión de los recursos a corto plazo en el libro de gestiones, ustedes recuerdan, es un libro español, ¿sí? Habla de ese tipo digamos, de recurso ajeno, ¿sí? Como parte de la fuente de financiamiento. Ustedes léanlo del libro, pero no quiero hacer foco en eso porque es algo que es por ahí un poco confuso, porque no existe mucho realmente en lo que es el ámbito latinoamericano en general, ni siquiera les diría argentino, ¿sí? Es algo que se da más en el mercado europeo. Entonces, como realmente no hay muchos ejemplos para poder explicarlo, mi recomendación es que ustedes lo lean, ¿sí? No es muy complicado de entender, si no lo entienden lo vemos en la próxima clase, pero no quiero que hagan mucho énfasis en ese porque realmente no les va a ayudar en el trabajo que ustedes tienen que hacer, no les va a aportar demasiado, ¿sí? Ese tipo esa fuente de financiación. Así que ahora vamos a seguir con proveedores. Esta sí, es muy importante, y bueno, y dejo para que ustedes, si tienen ganas de indagar un poco más y de leerla, la lean del libro, y en todo caso, si tienen alguna duda, me consultan, ¿sí? Pero la vamos a sacar del foco de las fuentes de financiación, porque realmente no aporta mucho valor en lo que sería el mercado latino, ¿sí? Bien, entonces, vamos a seguir con los recursos ajenos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los préstamos que se dan de parte de los proveedores, sí, que en realidad más que préstamos son créditos, ¿sí? Y esto básicamente, bueno, lo que hace referencia es a los descuentos por pago al contado o por pronto pago de los créditos comerciales, ¿sí? Esto tiene dos lecturas, ¿sí? Por un lado, que es la que más se utiliza en Argentina, y por eso voy a enfocar en esto, ¿sí? Porque en Europa también hay como una suerte de que los proveedores aportan, digamos, dinero, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los problemas de liquidez de las empresas? ¿Sí? A ver, el proveedor y la empresa son socios estratégicos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si a la empresa le va mal, la empresa no le va a poder comprar al proveedor los insumos que necesita para seguir produciendo. Entonces al proveedor no le conviene que a la empresa le vaya mal, ¿sí? O sea, ni una cosa ni la otra. Ni hablar cuando este proveedor provee materias primas, ni hablar, ¿sí? Pero bien, volviendo al tema de los recursos, les decía que esto puede tener dos lecturas, ¿sí? Por un lado,
son los beneficios que tiene la empresa, por ejemplo, de decir, esto desde el punto de vista de la empresa, ¿no? De decirle al proveedor, bueno, mira, entregame los insumos y yo te pago, por ejemplo, a 30 días o a 60 días. ¿Sí? Entonces ese tiempo que digamos, la empresa tiene, digamos, de no pagar, tiene un costo, o mejor dicho, tiene un ahorro, ¿sí? Por parte de la empresa, porque, digamos, vamos a suponer que el proveedor le dice, bueno, mira, toda esta materia prima te sale, no sé, 50.000 pesos, ¿sí? Ok, listo, te sale hoy 50.000 pesos, pero yo te lo voy a pagar a 60 días. Y en esos 60 días van a seguir siendo, esa deuda va a seguir siendo por 50.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que el proveedor no le va a cobrar una tasa de interés a la empresa por haberle dado esta condición de financiamiento, ¿sí? Entonces ahí la empresa se ahorró, ¿sí? Ese costo o ese dinero que hubiera tenido que pagar si en vez del proveedor, o sea, si en vez del proveedor le daba esta posibilidad de financiación, vamos a suponer que el proveedor le decía, no, mira, a mí págame mañana o no te doy el insumo. Entonces la empresa, si no tiene el dinero, ¿qué tiene que hacer? Ir y pedirle a un banco la plata, ¿sí? Vamos a suponer. Entonces, si la empresa va y le pide al banco la plata, bueno, va a tener que pagar una tasa de interés, ¿sí? Que en el caso del proveedor no la tiene que pagar, entonces le implica hasta incluso un ahorro a la empresa, ¿sí? Entonces, esta es una forma de ver las cosas. Y después otra forma de verlo también es que mismo por iniciativa del proveedor le digan, bueno, mira, yo sé que estás pasando por un mal momento, yo necesito que vos me sigas comprando en el futuro, sé que me vas a seguir comprando porque somos socios estratégicos, sé que vos necesitas mi materia prima para fabricar tu producto, entonces yo durante un año, o no durante un año, porque no existe eso tampoco, pero durante 6 meses, te voy a dar te voy a proveer de los insumos y vos me vas a pagar recién a partir de los 6 meses, ¿sí? Cuando tengas las primeras ganancias o cuando empieces a recolectar los dividendos, perdón, de la venta de los productos, ¿sí? Entonces eso ya sí sería como un préstamo implícito, si se quiere, de parte del proveedor hacia la empresa, ¿sí? Por eso les decía que tiene dos focos esto. La que más se usa en Argentina, y les diría que en el mercado latinoamericano, no tanto en el europeo, es esta cuestión de pagarle a 60 días o pagarle a 30 días al proveedor, ¿sí? Es la que más se utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas tienen políticas de financiamiento con los proveedores que implican, bueno, mira, yo antes de los 30 días no te pago, ¿sí? Y esto es una condición que la tienen con todos los proveedores, no solamente con los proveedores estratégicos, ¿sí? Entonces es un instrumento, o una estrategia, mejor dicho, ni siquiera es un instrumento, que tienen las empresas muchas veces para hacerse digamos, en vez de hacerse de capital, se hace de los insumos, ¿sí? Y se ahorran el capital, o no es que se lo ahorran, pero lo pagan con un mayor plazo, ¿sí? Que el pago inmediato, que es el pago más costoso. Recuerden que el dinero, a medida que pasa el tiempo, pierde el valor. Un peso hoy, o 50.000 pesos hoy, valen más que 50.000 pesos mañana, ¿sí? Bien, entonces esto sería las fuentes de financiamiento de los proveedores, ¿sí? O con los proveedores como actores protagonistas. Después, por otro lado, vamos a tener a las instituciones financieras, ¿sí? Que son las más conocidas, son los bancos, ¿sí? Los famosos préstamos bancarios o de otras instituciones financieras, ¿sí? En Argentina hay varias, ahora nunca me acuerdo los nombres, pero hay un montón de entidades financieras que hacen préstamos en Argentina y no son bancos. Sí hay varias. Si ustedes investigan un poquito, seguro van a empezar a aparecer. Ahora sí, si me viene a la mente, se las digo, pero ahora realmente no me acuerdo. Pero bueno, lo que voy con esto es que, digamos, son, obviamente que este tipo de préstamos, ¿sí? O de fuentes de financiamiento son, por un lado, las más riesgosas, ¿sí? Porque nosotros estamos asumiendo compromisos que, bueno, nosotros expectantes, o mejor dicho, pensamos que los vamos a poder cumplir, pero tal vez no los podamos cumplir, y si se me vence un vencimiento de una deuda y yo tengo que pedir otro préstamo para pagar esa deuda, y bueno, voy a estar con muchos intereses de gasto acumulados y se me va a hacer muy difícil,
¿sí? Poder llevar a cabo el cumplimiento de esa deuda. Entonces, por un lado son los más riesgosos, ¿sí? Y por otro lado, bueno, implican ya la intervención de otra entidad, ¿sí? Que le da también como otro condimento. Y no solamente son los más riesgosos, sino también que son los más costosos en general, porque las tasas de interés que dan los bancos privados, o peor, digamos, o las otras entidades financieras que por lo general tienen una tasa de interés más alta, son mucho más, o mejor dicho, los hacen mucho más costosos que los otros tipos de préstamos, ¿no? También es cierto que tienen la ventaja de la liquidez, o sea, si la empresa necesita ya el dinero, bueno, la entidad financiera, si la empresa tiene un historial crediticio aceptable, se lo va a dar muy pronto el dinero y va a tener acceso a liquidez muy pronto. Entonces, así como, digamos, es costoso, pero también es muy ventajoso en ese tipo de cuestiones, ¿sí? Y después, por otro lado, vamos a tener los préstamos, digamos, de parte del holding, ¿sí? Primero vamos a ir, lo tengo acá en la slide anterior, porque esta slide se la agregué también, recién cuando hice esa pausa, busqué la presentación nueva y estaba incluida esta slide de lo que es un holding, porque los chicos tenían dudas, entonces se lo agregué el año pasado. Y cuando hablamos de holding, que es una palabra que que se usa mucho, ¿sí? En el mundo empresarial, y por ahí no se sabe bien qué es exactamente, ¿no? Bueno, el holding es, o también o se llama también sociedad, ¿sí? Se le llama al grupo de personas, ¿sí? O a la sociedad que tiene el control mayoritario de las acciones de un grupo de compañías, ¿sí? O sea, no estamos hablando acá de los accionarios de una sola empresa, sino estamos hablando de un grupo de personas, ¿sí? Que tienen acciones en X empresa, acciones en esta otra empresa y esta otra empresa, ¿sí? Entonces, bueno, como dice acá, la finalidad de una sociedad comercial en cuestión de hecho es la administración de la propiedad de otras empresas. ¿Qué significa esto? Que no solamente administran recursos de una empresa, sino que se trata de un conjunto de empresas, ¿no? Y es por este motivo también que la ponemos en la parte de los recursos ajenos y no propios, porque no administra solamente una empresa, sino que administra las propiedades y los dividendos de muchas empresas, ¿sí? Entonces el holding sería como un gris, ¿no? Porque por un lado forma parte un poquito de la empresa en cuestión, pero al mismo tiempo forma parte también de otras empresas. Entonces sería como un gris, acá en el libro lo ponen como recurso ajeno, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Porque o sea, si estaríamos hablando de personas que tienen acciones en la empresa en cuestión, ahí sí es un recurso propio de la empresa. Ahora, si a mí me está prestando plata una persona que en parte tiene dividendos de mi empresa, pero en realidad los dividendos los está sacando de otra empresa para prestármelos, y bueno, es un recurso ajeno, no es un recurso de mi empresa, ¿sí? Entonces, nada, si bien es un gris, yo la verdad que estoy de acuerdo con clasificar como un recurso ajeno. Recuerden que las clasificaciones son arbitrarias, ¿sí? En el sentido de que se clasifica según la persona que está clasificando, ¿sí? Obviamente hay criterios objetivos y cuestiones, pero muchas veces en los grises, digamos, la decisión final, bueno, la tiene el autor del libro, ¿sí? Yo igual estoy de acuerdo con esta clasificación, me parece que es un recurso ajeno, no es un recurso propio, pero si en algún libro o en la página de internet lo ponen a un holding, digamos, como parte de los recursos propios, bueno, tampoco está tan mal, ¿sí? ¿Es más correcto recurso ajeno? Y bueno, desde mi perspectiva sí, pero puede ser que a veces también lo pongan como parte de recurso propio, ¿sí? Se los digo por las dudas porque puede pasar. Entonces, bueno, la ventaja, digamos, del holding, ¿sí? Es que, digamos, que va a contar también con liquidez, ¿sí? Y si bien es un recurso ajeno, el grupo accionario tiene cierto contacto con la empresa en cuestión. Entonces es ajeno, pero no tanto, ¿sí? Es un grupo, digamos, de empresas que también administran y tienen este tipo de cuestiones de préstamos con las otras empresas también. Es un circuito de dinero, o mejor dicho, eso como un ciclo propio financiero, ¿sí? Que tienen estos holdings o estas sociedades, donde, bueno, cuando a una empresa le va bien, buenísimo, y cuando a otra le va más o menos, usan recursos de esa empresa, ¿sí? Para poder salvar. ¿Vieron cuando hablábamos antes de que las empresas tienen una cartera de productos que a veces algunos productos financian otros productos, ¿sí? Bueno, en el caso del holding a veces se da,
¿sí? Que algunas empresas financian otras empresas. No me voy a poner en detalles, ¿sí?, polémicos, porque no vienen al caso, pero muchas veces, a veces se crean empresas solamente con objetivos financieros, ¿sí?, de hacer circular el dinero. Acá lo que a mí me interesa, ¿sí?, es que ustedes entiendan por qué es más ventajoso por ahí pedirle a un holding, ¿sí?, o al holding, y no a una institución financiera, ¿sí?, porque tiene cierta ventaja, probablemente la tasa de interés sea mucho menor, ¿sí?, y sean mucho más flexibles, ¿sí?, en términos de los plazos de pago, que les digo una cosa, chicos, muchas veces lo más ventajoso no es tanto la tasa de interés, que obviamente tiene un impacto importante, sino los plazos, ¿sí?, de los pagos, ¿sí? Creo que las empresas, es muy importante eso, ¿se acuerdan cuando veíamos al principio de este video el ciclo económico y el ciclo financiero? Si a una empresa la agarra mal parada una circunstancia y encima tiene inmovilizado su capital, bueno, digamos, va a ser mucho más importante y le va a dar mucho más aire a la empresa tener un plazo largo, ¿sí?, para poder devolver el dinero, que en definitiva el dinero que tiene que devolver, ¿sí? Pero bueno, obviamente es discutible, y cada empresa tiene su situación, y en el mundo pasan cosas que es imposible predecirlas a veces, pero bueno, en definitiva quiero que se queden con eso, ¿sí? Espero que, a ver, bien, sí, voy a dejar de compartir. Solo vamos a ver el video que viene. Ahí está, bueno. Igual el video no lo puse hoy, porque es muy temprano, pero bueno, cualquier duda, chicos, esto igual lo clase que viene vamos a tener en vivo. Posiblemente ustedes lo vean después de la clase, igual yo les voy a tirar algunos tips, que por ahí, por lo general cuando grabo estos videos después se me ocurren otras cosas, o mejor maneras de ejemplificar, pero bueno, la idea es que ustedes, esto les pueda servir, ¿no?, para comprender los ciclos financieros, los ciclos económicos de las empresas, a qué llamamos, o mejor dicho, qué grado de madurez, ¿sí?, o que ustedes puedan vincular el grado de madurez de las empresas con digamos, esta concordancia, ¿sí?, entre ambos ciclos, y bueno, que puedan diferenciar más que nada los tipos de fuentes de financiación, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la clase, y bueno, cualquier duda ya saben que me pueden decir cuando quieran.